Hola, ¿cómo estás? Te saluda Yerin Páez. Hoy, 17 de marzo del 2020, estamos transmitiendo desde Venezuela mediante nuestro canal de la Fundación Creever y hoy queremos compartirte a través de esta transmisión una palabra, pero más que una palabra me gustaría plantearte que dada la situación global que estamos viviendo en la Tierra, en el mundo, respecto al virus COVID-19, vemos cómo están varias naciones, estamos en cuarentena, la ciudadanía, la población, los habitantes necesitamos cumplir con nuestra responsabilidad como ciudadanos de ajustarnos a todas las normas sanitarias, a todas las instrucciones que se nos están dando a nivel mundial para que juntos podamos erradicar el virus, la propagación del virus COVID-19. Entonces, es oportuna la ocasión para que tomemos un tiempo para orar, para buscar el rostro de Dios, para estar allí encerrados en nuestras casas y hacer de nuestros hogares, de nuestras oficinas, para aquellos que forzosamente tienen que salir a cumplir con sus funciones a través de los órganos de seguridad del Estado, los funcionarios de la salud, todos aquellos que tienen que salir porque por la naturaleza de las empresas no pueden quedarse en casa. Entonces a ellos también en los lugares en donde están, queremos que esta transmisión sea una herramienta para que los que estemos en casa los estemos cubriendo en oración, los estemos ayudando desde nuestras responsabilidades al no salir, al cumplir con las reglas mínimas. Es una manera de nosotros poder ser también una herramienta de ayuda a todos los que están fuera trabajando para nosotros, y el trabajo de nosotros es cumplir las instrucciones de protección preventiva, de aislamiento. Y qué bueno que podamos estar en casa y tomarnos este tiempo, no para vacacionar, pero sí para aprender un poco acerca del conocimiento de nuestro Padre Celestial, de a ese Dios todopoderoso al que hoy tú estás buscando, al que hoy muchos están levantando su rostro, su mirada, sus manos, o están ofreciendo sus rodillas para clamar y para pedirle su ayuda. Este es un momento muy especial para que cada lugar donde nosotros nos encontremos sea un altar en el que se encienda el fuego del Espíritu Santo, y que ese fuego de Dios sea lo que consuma todo virus, toda plaga, para que nosotros podamos estar libres y se pueda cumplir esa palabra que vemos en el Salmo 91, que lo recitamos, pero que muchas veces no tenemos entendimiento de lo que estamos diciendo. El Salmo 91 no es un mantra, no es una fórmula mágica para protegernos. Es una instrucción que trae consigo beneficios y trae condiciones. El Salmo 91 comienza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que todos los beneficios que se desprenden de habitar con el Señor, de morar con el Padre, tiene que ver con que hoy podamos levantar un altar a favor de nuestras vidas, para convivir, para habitar. Es un tiempo oportuno para habitar con Dios. Qué bueno es que estos días de cuarentena podamos nosotros conocer al Padre Celestial. Y la única manera de conocer al Padre Celestial es a través de su unigénito Hijo, Jesucristo. Dice la palabra en Juan 6 que nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. El único que nos puede dar a conocer a Jesucristo, el único que nos puede dar a conocer al Padre, quise decir, es Jesucristo. Por eso, desde Creever hemos querido darte una opción y hacer un plan de estudio de la vida de Jesús a través de la palabra de Dios, que podamos escudriñar juntos todos estos días el Evangelio de Juan
Y quiera el Padre que a partir de este día nosotros podamos ser tocados por el poder del Espíritu Santo y sea el mismísimo Dios, a medida que tú inclines ahora mismo tu corazón y busques de la presencia de Dios y busques conocer al Padre, que pueda a partir de este momento el Espíritu Santo de Dios poner en ti, en tu corazón y en tu mente el querer y el hacer para que le conozcamos juntos. Te invito a que juntos podamos caminar tomado de la mano con la palabra de Dios y podamos conocer más acerca del Padre Celestial, que nos podamos tomar de la mano y conocer más a Jesucristo, que podamos nosotros escudriñar la Escritura, porque Cristo nos dio esa instrucción, escudriñar la Escritura porque ellas dan testimonio de mí. Así que esto es un tiempo para gozarnos en la presencia de Dios, este es un tiempo para alimentar nuestra esperanza, este es un tiempo para que no tengamos miedo, para que no nos agarre el pánico, para que no nos aterroricemos, sino para que conozcamos el poder del Padre y lo podamos ver manifiesto en nuestra comunidad, en nuestros hogares, en nuestras propias vidas, en nuestras naciones. Así que me gustaría que oremos cortamente. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo pongo delante de tu presencia a todos los que están viendo esta transmisión, a todos los que la vean, a todos los que la escuchen, a todos los que por alguna razón les llegue este enlace. Padre, yo proclamo en tu nombre y por tu palabra, Señor, que el Espíritu de Dios traiga un despertamiento en sus espíritus, Señor, y que seas tú, Padre precioso, en tu amor y misericordia, en el nombre poderoso de Jesucristo, despertando los espíritus de todos los que escuchen esta palabra, y que pueda la luz de Jesucristo disipar toda oscuridad, todo temor, toda tiniebla que hay en sus mentes, sus corazones, en sus vidas, Señor, y que la luz de Cristo les resplandezca, y que el poder del Espíritu Santo de Dios les ayude, les guíe y les dé entendimiento de tu palabra, Señor, y que podamos juntos levantar una oración, Señor, con entendimiento por tu palabra, para que pueda, Señor, tu poder manifestarse en todos los lugares donde nos encontremos, en nuestras vidas, en nuestros hogares, Padre de la gloria. En el nombre poderoso de Jesucristo te damos gracias, Señor. Danos tu sabiduría, tu presencia, tu temor, tu conocimiento, tu inteligencia, tu poder y amor, Señor, para poder conocerte más, para poder entender de tu palabra y poder caminar gozosos y en paz aún en medio de la circunstancia. Te damos muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén, amén y amén. Qué bueno que podamos juntos caminar. Y ¿sabes qué? Hoy quiero invitarte a que conozcamos más a Jesucristo desde la perspectiva de Juan. ¿Sabes? Juan era uno de los 12 discípulos que estuvo con Cristo cuando Cristo estuvo en medio nuestro aquí en la tierra. Juan nos presenta a través del Evangelio de San Juan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Fíjate que muchas veces nosotros leemos la Biblia, pero solamente leemos la letra, la teoría, no profundizamos en ella. Y muchas veces no sabemos ni siquiera qué significa la palabra evangelio, qué significa la palabra salvación. En estos minutos, hoy vamos a hacer un pequeño estudio y todos estos días nos vamos a tomar un tiempito para escudriñar la Escritura. Entonces, fíjate que los evangelios, según la Biblia, son Mateo, Marco, Lucas y Juan. Cada uno de los evangelios, la palabra evangelio significa buen mensaje o buenas noticias. Por eso es que un hijo de Dios es portador de buenas noticias. Por eso es que Cristo, cuando vino en su forma de hombre, nos enseñó a nosotros a que ministráramos, enseñáramos. Ministrar es servir con su palabra, por su palabra y de su palabra, de su mensaje, del mensaje que Cristo nos dejó. Por eso es que en Cristo somos hijos, no evangélicos, sino que somos portadores del evangelio, es decir, de las buenas noticias, del mensaje de salvación, porque el mensaje de salvación es una buena noticia y a través de escudriñar la palabra de Dios, los evangelios, especialmente el libro de Juan o el evangelio de San Juan, vamos a ver lo que significa la palabra salvación. Así que los 4 evangelios, muchos de nosotros decimos, pero es que esos 4 evangelios dicen casi lo mismo. No,
en algunas cosas, ellos relatan algunos hechos que vivieron junto con Jesucristo, pero desde la perspectiva de cada uno. Fíjate que Mateo presenta a Jesucristo como una autoridad, como un rey, como un gobernante que vino a traernos un mensaje, un fundamento de los estatutos, de los mandamientos y de los principios que debemos nosotros los hombres regir para cumplir con las ordenanzas del Padre Celestial. Jesús, según Mateo, es un equivalente o un paralelo de Moisés, y Moisés era la boca, era el representante de Dios en la tierra, lo mismo que Jesús. Entonces Mateo nos presenta a Jesucristo como rey, como gobernante. Luego Marco, que era un discípulo del apóstol Pedro, que era uno de los que andaba con Jesús, Pedro le contó muchas cosas a Marcos, y Marcos era un discípulo de Pedro que narra en el Evangelio de Marcos todo lo que Pedro le enseñó acerca de Jesucristo como ese amigo, como esa persona que venía a prestar el servicio que le servía a Dios. Marco nos presenta a Jesucristo como el servidor, como el obrero, ¿sabe? Como el discípulo. Luego Lucas nos presenta en el Evangelio de San Lucas a un Jesucristo hombre, al Hijo del Hombre, que conocía la palabra de Dios, las leyes, los estatutos de Dios, que era un servidor, pero lo presenta como un ciudadano que tiene sensibilidad por la labor social, lo presenta como un dirigente social, lo presenta como un hombre motivado a la misericordia, a la compasión del menesteroso, del necesitado. Esa es la manera en que Lucas presenta a Jesucristo. Y luego tenemos a Juan. Juan es que nos presenta a Jesucristo en su condición de hijo, en ese hijo que tiene una dependencia absoluta del Padre Celestial, ese hijo que viene con la esencia del mismísimo Dios hecho hombre. Y ese es el Jesucristo que yo te quiero presentar en medio de esta cuarentena. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Esta es la versión Reina Valera de la Biblia que te estoy leyendo, pero tenemos otras versiones. Por ejemplo, la versión Nueva Traducción Viviente, que es una de mis preferidas, dice que en el principio era la palabra. Ahí la palabra verbo en la Nueva Traducción Viviente se lee la palabra. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Luego dice el versículo 3. El versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él significa sin el verbo, sin la palabra. Todas las cosas fueron hechas por la palabra. Luego dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, estaban hablando de Jesucristo como el verbo, como la palabra. Y dice que en Jesucristo estaba la vida, en la palabra estaba la vida, y era la luz de los hombres. Dice, la luz, si entendemos lo que venimos hablando, y más adelante aquí en el Evangelio de Juan lo vamos a ver, la luz es Cristo. Porque además de que Cristo es la palabra, el verbo es luz. Ustedes saben que Simón Bolívar, según lo que leemos de la historia, dice que moral y luces son nuestras primeras necesidades. Y tenía que ver con que la luz es en Cristo. La luz es la palabra. Ese es el fundamento original. La palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra es luz. Y vamos a ver que la palabra es luz, y aquí nos están diciendo que la palabra, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que en la palabra, en Cristo, el verbo, está la vida, está la luz, y esa es la luz de los hombres. Luego dice que hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan, que es el que escribió
el libro del Evangelio de San Juan y también escribió la primera carta de Juan, la segunda carta de Juan, la tercera carta de Juan. Escribió también el Apocalipsis. Esos libros que están en la Biblia los escribió no Juan el Bautista, lo escribió Juan, el que está narrando esta historia, el que está hablando de estos hechos que ocurrieron, que vemos reflejado en el libro de Juan. Entonces, Juan el Bautista dice aquí, Juan el apóstol está contando que Juan el Bautista era ese hombre que daba testimonio acerca de la luz, es decir, acerca de Cristo, acerca del Verbo, a fin de que todos creyesen por él. Es decir, que Dios envió a Juan el Bautista para que todos fuesen conociendo el anuncio que Dios estaba haciendo a través de Juan el Bautista, de que la luz iba a llegar, de que la luz era el Verbo, de que Cristo venía en medio de nosotros. A Juan el Bautista le correspondió eso, esa misión, anunciar. Y muchos de nosotros hoy, en medio de esta cuarentena, estamos anunciando, estamos siendo esa voz que fue el Juan el Bautista para anunciarte, para advertirte, para convocarte, para invitarte a que vengas corriendo a la luz, que en medio de tanta tiniebla, en medio de tanta confusión, en medio de tantas doctrinas, en medio de tantas cosas que se dicen, la única manera que nosotros podamos tener claridad es que vengamos a la palabra, porque la palabra es luz y es verdad y es vida, y esa palabra es Cristo. Esa palabra la encontramos aquí en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿Ok? Y mira lo que dice el versículo 15. Dice: Juan, hablando de Juan el Bautista, dio testimonio de Cristo, de él, y clamó diciendo: refiriéndose a Jesucristo, es quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque él era primero que yo. Pareciera como un trabalengua, ¿verdad? Que hay gente que dice que lee la Biblia y no la entiende. Por eso es que tenemos que tomar tiempo para leerla, para escudriñarla. Escudriñar significa que tú leas con cuidado, que tú le encuentres el sentido a lo que estás leyendo, que tú escudriñes, que tú no te quedes nada más con esto, sino que tú investigues, que tú no te quedes con una sola versión de la Biblia, sino que si puedes tener otras Biblias, buenísimo. En el internet puedes encontrar una herramienta que se llama iSword, que significa espada en inglés. Ahí hay muchas versiones de la Biblia que las puedes descargar gratuitamente y te pueden ayudar para que tú leas otras versiones de la Biblia, para esas palabras y a veces esas redacciones que son un poco enredadas. Entonces son enredadas, pero no son confusas, y al final dicen lo mismo. Y mira tú que dice que Juan les está diciendo a los que lo leen y a los que les escuchaban en su momento, él les estaba diciendo: este verbo, que yo le digo que es la luz, este es el que yo les doy testimonio del que venía detrás de mí, pero la verdad es que en la dimensión espiritual él fue primero, el verbo fue primero que yo. Y es lo que dice este libro del Evangelio de San Juan en el capítulo 1, versículo 1, cuando dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Es decir, que en la dimensión espiritual, el verbo, la palabra, la luz, la vida, que la vemos nosotros, todo manifestado tangiblemente en Cristo aquí en la tierra, él fue primero que Juan el Bautista. Y eso es lo que está diciendo Juan el Bautista en el versículo 15. Luego dice: porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Wow, él le está diciendo, Juan el Bautista, porque Cristo fue primero que yo y de él tomamos todo. De Cristo todos tomamos de la plenitud de Cristo para estar aquí haciendo esta transmisión, para estar aquí, para que tú estés haciendo eso que tú estás haciendo, eso que dejaste de hacer para escucharme a mí. Eso forma parte de la plenitud de Cristo. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Padre Celestial. Y Cristo, en su condición de hombre, él es la imagen del Dios. Por eso es que a esto es lo que se refiere Juan cuando dice: porque de su plenitud tomamos todo,
y gracia sobre gracia. Es decir, que no solamente fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que a pesar de nuestra condición humana, nosotros espiritualmente tenemos un poder, los que creemos en Cristo, y esa gracia del poder de Dios que se manifiesta en nosotros los que creemos es por pura gracia. Es decir, recibimos regalos y más regalos en Cristo, ¿sí? Sin hacer nada, fíjate, el único requisito y la única condición para que eso sea manifiesto en nosotros como hombres, como mortales, es que creamos en Jesucristo. Y mira lo que dice más adelante en el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad fueron por medio de Jesucristo. Con Moisés, ¿se acuerdan que yo les decía que Mateo nos presenta a Jesucristo como el rey, es decir, como un paralelo de Moisés? Y Moisés, cuando nosotros leemos la Biblia acerca de la historia de Moisés en el libro de Éxodo, nosotros vemos que Dios le dijo a Moisés, tú serás como yo en la tierra. ¿Ves? Entonces, aquí nos está diciendo Juan el Bautista, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, que la verdad y la gracia, es decir, el regalo de ¿qué? De la salvación, de ser hijos de Dios, nos vino a través de Jesucristo. La verdad, la palabra, la verdad y la gracia. ¿Quién nos dio la gracia? Cristo. En los tiempos de Moisés solo había leyes literales, mandamientos. Teníamos que cumplir todo para poder tener acceso al Padre, a Dios. Fíjate que la ley te muestra, Moisés muestra a un Dios más que a un padre, a un hombre, a un ser, vamos a decir, digo hombre por hacerlo ilustrativo, pero Moisés nos presenta a un ser todopoderoso, pero como Dios, alguien al que teníamos que cumplir ciertos requisitos y ciertos rituales para poder ir a hablar con él. Y fíjate que cuando tú te lees el Antiguo Testamento, habían momentos para hacer algunos rituales que te daban acceso para ir ante el sacerdote, para que el sacerdote te limpiara, tenías que confesarte, tenías que ir delante de un hombre a decirle todos tus pecados, y al sumo sacerdote, bueno, y él tenía que entrar al lugar santísimo para hablar con Dios y pedirle a Dios que te expiara todos tus pecados. Eso era en los tiempos de Moisés. Pero después de Cristo, no tenemos necesidad de eso, porque el poder de la gracia es que nosotros sencillamente podamos conocer al Padre Celestial como lo que es, como un Padre, ya no solo como un Dios todopoderoso, porque como Padre es un Padre todopoderoso. Y Cristo nos viene a enseñar justamente nuestra condición de hijo, y por eso es que Juan el apóstol, no Juan el Bautista, escribe en el Evangelio de Juan, en la primera carta, en la segunda carta, en la tercera carta de Juan y en el Apocalipsis. Juan nos escribe y nos habla acerca del reino de Dios, pero el espiritual, la dimensión espiritual, pero a través del Hijo de Dios, a través de presentarnos a Jesucristo y que nosotros nos podamos tomar de la mano en ese viaje para transitar camino a la vida eterna, que solamente tenemos acceso a ella a través de Jesucristo. Y fíjate tú que luego nos dice aquí en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él te lo ha dado a conocer. Por eso era que te decía hace unos minutos que Jesucristo es la imagen viva de Dios. Por eso es que Cristo como imagen de Dios nos vino a mostrar a nosotros quién era Dios. Nadie ha visto a Dios jamás, pero a través de Cristo le conocemos, y a través de las obras que el Padre Celestial hace y lo que vemos a nuestro alrededor, el cielo, la tierra, los mares, el sol, la luna, las estrellas.
Todo eso es la manifestación de que hay un ser todopoderoso, pero Jesucristo nos los vino a presentar como Padre y Él es el que nos da la imagen. Y cuando nosotros decimos que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que fijarnos en Cristo. Cristo es el modelo de Dios. Y nosotros como imagen y semejanza de Dios tenemos que seguir ese molde, tenemos que seguir ese modelo para que realmente podamos operar en el mismísimo poder que Cristo en su condición de hombre operó, trabajó, realizó, hizo, accionó aquí en la tierra. Luego nos dice el versículo 19, este es el testimonio de Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para le preguntaran a Juan, ¿tú quién eres? O sea, los sacerdotes en la época de Juan el Bautista, los sacerdotes y los levitas eran una tribu que Dios, cuando en los tiempos de Moisés hicieron la repartición de las tierras y se hizo, el Señor estableció tribus y familias y creó las 12 tribus de Israel, porque eran muchos, se fueron multiplicando para darle a cada quien su parcelita de tierra. Entonces los levitas fueron los únicos a los que Dios no les dio tierra, sino que les dijo a las demás tribus que dejaran que le dejaran un espacio a los levitas para que ellos pudieran ser los ungidos de Dios, es decir, los escogidos de Dios, los capacitados por Dios para ejercer sacerdocio. De la tribu de Leví era de donde iban a salir los sacerdotes, que eran los que tenían la responsabilidad de parte de Dios de entrar al lugar santo y al lugar santísimo para que pudieran cumplir y establecer los principios de la ley, juzgar a todos aquellos que incumplieran la ley de Dios que Dios le dio a través de Moisés a su pueblo. Entonces la tribu de Leví fue a la única a quien Dios no le dio un territorio como se la dio al resto de las tribus, sino que a los de Leví los voy a colocar al frente de mi tabernáculo, pero ustedes, todas las demás tribus, a través de los diezmos, de las ofrendas, ustedes son los que le van a dar el espacio y le van a dar a los de la tribu de Leví, ustedes los van a sostener, porque de la tribu de Leví saldrá el sacerdocio. Entonces eso un poco parafraseándote lo que dice el Antiguo Testamento. No te quiero dar una clase teológica, no es el punto. Entonces, ya para cerrar esta primera parte de esta primera transmisión acerca de estos días que vamos a estar escudriñando la Escritura juntos, entonces fíjate que dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Los sacerdotes y levitas le preguntaban a Juan el Bautista, ¿y tú quién eres? ¿Por qué le preguntaban eso? ¿Qué pues? Le decían, ¿tú eres Elías? No, dijo Juan el Bautista, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y le respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres tú para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Es decir, las autoridades mandaron a los levitas y a los sacerdotes a que le preguntara a Juan el Bautista por qué le estaba hablando de Jesucristo, que quién era él para que él estuviera diciendo que ese que venía detrás de él era mayor y que ese era la luz del mundo y que ese era del quien él daba testimonio. Los levitas, que deberían de haberlo sabido porque ellos leían eso en el Antiguo Testamento, porque todo lo que Jesucristo hizo y los apóstoles es el cumplimiento de lo que estaba en la Torá, en la ley, en los libros, en los principios, en los estatutos que Dios inicialmente le entregó a Moisés. ¿Ve? Y entonces resulta que ellos le están preguntando, ¿tú quién eres? ¿Cómo tú dices eso? Porque ellos se sabían, era la letra, pero no tenían el entendimiento, ¿sabes? Y hay mucha gente hoy que predica de la Biblia, que da conferencias acerca de la Biblia, pero no tienen entendimiento, porque para tener entendimiento necesitan creer en Jesucristo. Y yo después te voy a decir qué significa eso y qué implica creer en Jesucristo. ¿Y qué le dijo Juan a esos fariseos que se supone que eran los conocedores de la ley, que tenían que saber de qué estaba hablando Juan?
les dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de nosotros está uno a quien a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. Aquí Juan les está diciendo, les está recordando a ellos lo que dicen los libros de la ley acerca de Jesucristo y lo que decía el profeta Isaías, que era un profeta que 453 años antes, quizás un poquito más, que Cristo viniera en su condición de hombre, empezó a decir todo lo que Cristo iba a hacer. Y el profeta Isaías dice, en el libro de Isaías, capítulo 42, dice: yo soy la voz que clama en el desierto. Y ese era Juan el Bautista, le estaba diciendo: mira, yo no soy Elías, yo no soy el Mesías, yo no soy nada de eso, yo soy la voz que clama en el desierto, que los está convocando y les está diciendo a ustedes: vengan, enderecen el camino. Y hoy, después de Cristo, somos muchos los que, como Juan el Bautista, le estamos diciendo, somos esa voz que clama en el desierto, preparándole camino a todos ustedes, los que hoy me están oyendo, para que enderecen sus caminos y vengan a conocer un poco más de Cristo, y vengan de verdad a conocer al Padre, y que vengan a conocer la senda correcta que Jesucristo nos marcó para que nos podamos encontrar con Él en la segunda venida. Este es un tiempo de bendición. Los venezolanos, el mundo está siendo privilegiado porque en estos 40 días podemos tener las herramientas espirituales para enfrentar esa plaga que ha venido contra el mundo, para herir a todos aquellos que han endurecido su corazón contra el Señor y que no disciernen y que no entienden. Te espero mañana en nuestra próxima transmisión para que podamos continuar estudiando y escudriñando el libro de Juan. Bendiciones.